Bueno, se cierra en este momento la secuencia en relación con la formación. Hemos atravesado varios puntos que resultan importantes. Por ejemplo, ¿qué condiciones son la base del proceso formativo? Un reconocimiento de que el sujeto se constituye en relación con el lenguaje, pero que esa constitución con el lenguaje no le permite ingresar a un sistema simbólico que lo explique, que lo vindique, sino que queda, digamos, engarzado en ese punto con un resto, con una dimensión residual que podríamos llamar sintomática. No estamos hablando de un sujeto cognitivo, de un sujeto abierto al conocimiento, sino de un sujeto que, dada esa condición sintomática, queda, digamos, orientado en cierta dirección hacia el objeto. Y no hablamos en consecuencia de un soporte cerebral, aunque por supuesto existe, sino de un nuevo soporte que sería lo simbólico, que sería la memoria, que sería la escritura. Es en ese contexto de una memoria cultural y de un sujeto así producido donde tiene lugar el asunto de la formación. Es un sujeto impulsado, es un sujeto casi que podríamos decir como una especie de fading del sujeto, como de reducción, de ocultamiento del sujeto en función de un impulso. De manera que quienes recibimos a estos nuevos, como dice Hannah Arendt, quienes recibimos a los nuevos tratamos de mediar un poco en esa modalidad de relación que él tiene y que aprende desde muy temprano. Una modalidad de satisfacción que podemos llamar un goce. Por lo tanto, no operamos en la educación y el proceso formativo en particular, no opera sobre un material dúctil, sino, digamos, opera sobre una resistencia. Entonces, cuando una persona ingresa a la educación, hay una respuesta muy interesante que puede ser la de introducir elementos, introducir relaciones, introducir variables que, digamos, lo van constituyendo, lo van poniendo en relación con otros y aprende entonces una cierta modalidad de relación que de un lado lo identifica, le da un cierto estatuto, al menos un remedio de ser, pero también, digamos, lo amarra a una relación con el otro. En ese contexto, digamos, la educación ha puesto un objeto que es muy particular en ese escenario, y es el saber. Porque el saber no es algo que esté en esa relación, no es algo que fundamente esa relación que hemos llamado imaginaria, sino que al contrario es un elemento tercero, es un elemento que entra, por decirlo así, a mediar en la relación imaginaria. Si es posible instaurar el saber como condición de la relación, eso vela un poco la relación imaginaria y vela un poco, en consecuencia, cierta agresión. Mientras tanto, tenemos entonces a un sujeto relacionado con el saber, es quien lo expone delante del aprendiz, sería el docente, y ese saber, digamos, es mostrado al otro. Esa relación de ese otro, de ese estudiante con el saber, es una relación de cierta expectativa, de cierta observación. En el sentido teórico de los griegos, era como el que está observando los acontecimientos, las fiestas, las celebraciones, y dice algo en relación con eso, es como un observador externo. Pero resulta que esa exposición de ese saber delante del otro tiene una condición muy interesante, porque alguien eligió ese saber, pero esa elección es una elección sintomática, es una elección, digamos, dada
la no inserción satisfactoria, al menos de manera completa, del sujeto en el mundo. Es alguien que aprendió a relacionarse con el saber como alternativa posible de modalidad de satisfacción. Esa modalidad de satisfacción, digamos, tiene piso en un objeto que es muy curioso, porque es un objeto que hay que construir. No se trata de un objeto, digamos, cuya apetencia se despierte de manera empírica, sino que hay que construir una relación para que el sujeto trate de construir ese objeto y convertirlo en asunto mismo de su satisfacción. Solamente eso puede crear una condición de posibilidad para la formación, y esa condición la podemos resumir en la idea de que se transfiere un trabajo. Es muy interesante porque no se transfiere una información. La información que se comunica es una condición de posibilidad de que el otro, el expectante, digamos, pueda ver cómo el saber sí puede ser una modalidad de satisfacción para alguien, pero que a su vez pueda ver que esa satisfacción deja un espacio posible también para él, que él podría tomar como objeto de satisfacción ese mismo objeto, es decir, que pudiera tomar como objeto el trabajo sobre ese saber, gracias a ese espacio, digamos, que le queda determinado por la falta que el otro, el docente, tiene en relación con el saber. Bueno, todo ese escenario, digamos, da lugar a que el sujeto en algún momento, digamos, haga ese paso, ese clic de no ser el objeto de la acción del otro, sino de ser él mismo un sujeto, en ese sentido de nombrarse, de ocupar un lugar, de ser un agente del saber. No podemos saber en qué momento ocurre esto, ni cuándo podría, no lo podemos, nada de esto se puede calcular, pero el docente, el formador, sí crea unas condiciones de posibilidad para eso. Está pues en la cancha del otro, digamos, tomar esa decisión que sería la asunción de un deseo. Pero también tenemos acciones que no le tributan a la formación y que están de moda, como la introducción, por ejemplo, de cierta perspectiva que cree que es política, que convierte el espacio educativo en una caja de compensación, en algo que supuestamente le va a dar al sujeto asuntos que le faltan desde el punto de vista de la inserción social, pero que en realidad no son capaces de otorgar aquello que le falta al sujeto por acción de lo social, pero que tampoco ponen esas condiciones de posibilidad que hemos enunciado y que, digamos, darían el lugar a una formación. Curiosamente, poner al sujeto en esa posición de decidir, de ser un agente del trabajo sobre el saber, digamos, le da al sujeto también posibilidades de salir de su condición social. Es decir, el maestro no resuelve de manera directa la relación que el sujeto educando tiene con lo social, pero sí estaría creando condiciones cuya asunción representarían para el sujeto salidas posibles decididas por él en el seno de lo social. Entonces, la formación otorga un lugar y desde ese lugar el sujeto tendrá que hacer algo con la situación social.